El maletín del Money in the Bank es uno de los conceptos favoritos de los fanáticos de la WWE y no podría ser para menos. Se trata de una oportunidad titular en el momento que el portador lo desee en el lapso de todo un año, y para obtenerlo tienes que atravesar una lucha de escaleras contra otros superestrellas. Es un concepto casi perfecto por donde se le mire, que nos ha regalado momentos históricos y también momentos no tan disfrutables. Hoy, y aprovechando que estamos muy cerca de una edición más de este pay-per-view, vamos a conmemorar todas las veces que el maletín ha sido canjeado, ordenándolas de la peor a la mejor para encontrar cuál ha sido el canjeo definitivo. Como ya saben en este tipo de videos, recuerden que estos rankings son mi opinión y no están obligados a pensar de la misma manera que yo. Y una vez aclarado esto, vamos para allá con esta lista. Número 33. Austin Theory en el 2022. Este último era indiscutible, y casi a manera de spoiler, todos los canjeos fallidos se van a quedar hasta estos últimos lugares. Lo siento gente, pero creo que odio pocas cosas como odio que el canjeo del maletín sea uno fallido. Aunque claro, hay de fallos a fallos, y por lejos el de Austin Theory es el peor canjeo de toda la historia. Tras ganar el maletín en el 2022, Theory tuvo montones de intentos infructíferos por poder hacer oficial su maletín, llegando al borde de la desesperación. En el episodio del 7 de noviembre de Monday Night Raw, Seth Rollins ingresó al cuadrilátero para ofrecer un veto abierto por su campeonato de los Estados Unidos, solo para ser atacado salvajemente por Bobby Lashley, quien dejaría al visionario completamente destrozado, con Austin Theory intentando aprovechar esta oportunidad ya totalmente desesperado por canjear su maletín por el campeonato de los Estados Unidos. Tras batallar y sin poder vencerlo, Bobby Lashley regresó para atacar a Theory, y tras dejarlo a la merced de un pisotón contra la lona, Austin no se levantaría del conteo de 3, perdiendo el combate, perdiendo el maletín, perdiendo su empuje estelar y de paso perdiendo toda su dignidad, entregando el peor canjeo de lejos en la historia de esta presea. Claro, tomando en cuenta su contexto y teniendo a Roman Reigns con los 2 campeonatos máximos, era obvio que Theory no podría canjearle nunca, pero en su momento se rumoreaba que podría ir a canjear por el título de NXT, lo cual hubiera sido mucho mejor que ir por un campeonato midcard ante un campeón que hacía retos abiertos y encima salir con la derrota. Número 32. Drew McIntyre en 2024. A Triple H no parece gustarle mucho el concepto del Money in the Bank, pues desde su llegada al área creativa hemos tenido 2 maletines masculinos desperdiciados, y el de Drew McIntyre fácilmente se queda aquí. El psicópata escocés logró hacerse con el maletín, y más o menos una hora después entraría durante el combate entre Damian Priest y Seth Rollins por el Campeonato Mundial Pesado, canjeando y convirtiéndolo en una triple amenaza. Cuando parecía tenerlo todo en su poder, CM Punk entraría para atacarle, aprovechando que las triples amenazas no tienen descalificación, para causarle la derrota y mandar al carajo el maletín en una sola noche. Por lo menos sirvió para meterle sazón a su rivalidad con Punk, pero sigue siendo horrible haber visto al maletín perderse de esta manera, cuando perfectamente pudieron hacer que desde el principio el Chicago Mate le costase el combate de escaleras al papucho. De no ser porque existe el de Austin Theory, este canjeo fallido en un solo día sería el peor de todos los tiempos. Número 31. Damien Sandow en 2013. Damien Sandow nunca fue un competidor de lo más destacable, pero mentiría si dijera que era terrible o que era un mal luchador, y en 2013 logró sorprender al mundo ganando el Money in the Bank. Unos meses después, Sandow haría el amague de canjear sobre el campeón mundial pesado, John Cena, solo para distraerlo y mientras se iba, regresar a propinarle una paliza con su propio maletín y con una silla de acero. Sandow llamó a un árbitro y el canjeo se hizo oficial, propinándole una paliza a John Cena durante varios minutos, hasta que el rapero mayor logró despertar para conectarle un solo ajuste de actitud y arruinar todos sus sueños, reteniendo el campeonato mundial pesado y mandando a Damien Sandow al entierro para siempre. Este canjeo tenía potencial para ser algo medianamente memorable, pero su final fue el que hizo que todo se tornase a ser uno de los más horribles de toda la historia,
con Sandow siendo otra víctima de la pala de John Cena y nunca jamás volviendo a tener este tipo de relevancia en WWE. Número 30. Baron Corbin en 2017. En un combate Money in the Bank en el que tenías estrellas como AJ Styles, Kevin Owens y Sami Zayn, fue una total sorpresa ver a un novato como Baron Corbin llevarse la victoria, pero hey, era un luchador novato con potencial y si bien no era lo esperado, tampoco fue mal recibido por la fanaticada, y cualquiera que ganara esa lucha era una luz de esperanza para salvarnos del horrible reinado de Jinder Mahal como campeón de la WWE. Un par de meses después, Corbin intervendría en un combate entre Mahal y Cena, atacando a ambos con su maletín y entregándoselo al árbitro para hacer oficial su oportunidad titular. La campana suena, John Cena entra para distraer a Corbin y un malherido Mahal aprovecha para empedarlo en una navajita, logrando el conteo de 3, reteniendo su título y causando una humillación enorme a Baron Corbin, quien vio su maletín perdido en apenas unos cuantos segundos. Esto sería un castigo para el luchador por ponerse a pelear con unos militares en Twitter, siendo algo de lo que jamás se recuperó y dejándonos otro canjeo espantoso que lamentablemente no acabó con el también espantoso reinado del Maharaja moderno. Número 29. Braun Strowman en 2018. Algo que no me gusta mucho, además de los canjeos fallidos, son los canjeos que se avisan con antelación. Creo que le quitan mucho la gracia del factor sorpresa del Money in the Bank. Bueno, este puesto son los dos en uno. Tras fracasar en varios intentos de canjeo por el campeonato universal, Strowman le diría a Roman Reigns que estaría haciendo oficial su maletín para el evento Hell in a Cell, en un combate dentro de la celda precisamente para evitar que alguien se metiera y le arruinase la oportunidad titular. El evento llegó, y tras un combate bastante regular, Brock Lesnar ingresaría para atacar a ambos, rompiendo la puerta, les dejó incapacitados y dejó el combate sin resultado, con el maletín yéndose al demonio un año más. Así es, antes de la infame lucha entre Seth Rollins y Bray Wyatt, tuvimos otra Hell in a Cell apenas un año antes que también acabó de forma lamentable sin resultado, y encima siendo el canjeo de un maletín. No se queda más atrás meramente porque al menos hay algo de acción en el ring. Número 28. John Cena en 2012. Hablando de ganadores que no ocupaban el maletín. En el 2012, John Cena logró hacerse con el contrato para aumentar más su lista de logros y, siguiendo siempre su ejemplo de un luchador babyface y noble, anunció que canjearía en el episodio 1000 de Raw contra CM Punk por el campeonato de la WWE. Otro canjeo anunciado, pero hey, debo admitir que no dieron una mala lucha, la cual tristemente se vio interrumpida porque el Big Show causó la descalificación para convertir a John Cena en el primer hombre en fallar su canjeo del Money in the Bank. Un ganador innecesario, un canjeo anunciado y encima un canjeo fallido. Tiene todos los ingredientes para ser uno de los más malos, salvado al menos porque Cena y Punk nunca decepcionaron en su química en el ring. Número 27. Asuka en 2020. En este punto la verdad tengo mis dudas, porque no fue un canjeo como tal, sino que tras revelarse que Becky Lynch estaba embarazada, ella misma le entregó el campeonato femenino de Raw a Asuka por haber ganado el maletín del Money in the Bank. No fue un combate de canjeo como tal, pero al menos no fue algo fallido, pues técnicamente la ganadora del maletín salió campeona tras entregar el mismo. Digamos que de los canjeos exitosos, este, entre comillas, canjeo, es el peor. Pero como odio que los maletines sean fallidos, lo dejamos en este punto de la lista porque al menos la portadora salió con el campeonato, pero les digo, no cuenta como tal como un canjeo, es medio complicado de definir. El punto es que se queda aquí. Número 26. Sheamus en 2015. Gente, nunca me gustó este canjeo, nunca la verdad. Si bien en 2015 Roman Reigns era el luchador más odiado de la faz de la tierra, su triunfo ante Dean Ambrose en Survivor Series en la final de un torneo por el vacante campeonato de la WWE la verdad no estuvo mal. Creo que logró crear un momento emotivo entre los dos hermanos del escudo, para que de repente Sheamus apareciera con el maletín, arruinando la celebración de Roman y canjeando exitosamente para convertirse en campeón de la WWE.
título que le duraría apenas nada, pues Reigns lo recuperaría unas semanas después en Raw. No sé, si bien no fue del todo esperado, me parece un canjeo muy insípido, la verdad. Que sí, es como el maletín debe usarse, pero al final, ¿de qué nos sirvió si en un par de semanas Roman recuperó el título? Bastante lamentable y de mis menos preferidos, la verdad. Número 25. The Miz en 2021. Este se queda aquí meramente por todo el desmadre que se hizo con el maletín en los meses previos. Otis, sí, Otis ganaría el maletín en el año 2020, trayéndolo como juguete hasta que entró en rivalidad con el Miz, quien le arrebataría el maletín en un combate donde este estuvo en juego gracias a una traición de Tucker, el ex compañero de Otis. Tras mantener el maletín un rato, el Miz lo canjearía tras la cámara de eliminación del 2021, aprovechándose de un cansado Drew McIntyre que tras la lucha sería atacado por Bobby Lashley, con el Miz ganando un merecido segundo campeonato mundial de la WWE, el cual le duraría bastante poco, pues una semana después Bobby Lashley le arrebataría el cinturón. Canjeo decente, pero con un trasfondo desastroso, y que a legua se nota que se hizo porque Vince se arrepintió del experimento de Otis y no encontró una mejor solución para sacarse el maletín de encima. Número 24. Jack Swagger en 2010. Este canjeo es uno de los más meh de la historia y su portador del maletín no es para menos. En WrestleMania 26, en una lucha donde teníamos nombres como Drew McIntyre, Christian o Kofi Kingston, fue Jack Swagger quien se llevó el contrato, canjeándolo apenas 5 días después en SmackDown contra Chris Jericho luego de que Edge le atacase, conllevando esto un reinado muy olvidable como campeón mundial pesado y que meramente se hizo solo para sacar el título de la rivalidad de Edge y Jericho. Y ya, creo que no hay nada más que decir de ese momento, simplemente pasó y ahí se quedó. Número 23. Brock Lesnar en 2019. El momento en el que Lesnar ganó el maletín tiene que ser uno de los peores finales en la historia de las lucha libre. En la historia ya no solo de WWE, de la lucha libre en general. Con la bestia encarnada entrando al final del combate, solamente descolgar el maletín y ya, esa fue toda su participación, después de haber tenido un combate que quitándole al final fue bastante bueno. Sin embargo, es verdad que Brock nos demostró un lado cómico rara vez visto en él con el maletín, trayéndonos el Brock Party y sacándonos buenas risas. Yo recuerdo mucho el momento en el que se entera que tiene todo un año para canjearlo y mejor se va sabiendo que tiene el tiempo del mundo. Al final canjearía sobre Seth Rollins en Extreme Rules para volver a ser campeón universal de la WWE. Canjeo exitoso, horrible resultado del Money in the Bank, pero por lo menos fue un portador entretenido. Creo que podríamos darle ese único punto. Número 22. Nikki ASH 2021. Ay, Nikki Cross, mira que yo te quiero mucho, pero este personaje de superheroína nunca terminó de encajar conmigo. En 2021 y con este nuevo personaje que a primera vista parecía que la encaminaría a lo más bajo de la cartelera, Nikki logró sorprender al mundo ganando el maletín del Money in the Bank, canjeándolo apenas la noche siguiente en Raw sobre Charlotte Flair para convertirse en campeona de la marca roja. Un momento bonito y emotivo, pero se queda aquí porque, para estas fechas, el maletín femenino ya llevaba un rato siendo canjeado o en la misma noche que se ganó o al día siguiente. Por lo que si bien no es un mal canjeo, sí era algo predecible que ocurriera viendo el historial que este maletín se estaba haciendo por esas fechas. Número 21. Daniel Bryan en 2011. Amo a Bryan Danielson, pero he de admitir que nunca me ha encantado del todo su canjeo del Money in the Bank. En 2011 fue cuando logró ganar el maletín, y tras unos cuantos meses con el mismo, a finales del año en TLC canjearía sobre el Big Show luego de un combate de sillas contra Mark Henry, aprovechando que el atleta más grande del mundo estaba incapacitado sobre un mar de sillas. Lo que menos me gusta de este canjeo es que apenas la campana suena tras el conteo de 3, el Big Show levanta el hombro como si hiciera un kick out. Nunca supe si debía hacer el kick out para salirse de la cuenta y hacer el canjeo más dramático, pero lo bocheó, o si así estaba planeado, pero creo que no queda para nada bien. Por lo menos sirvió para que Daniel Bryan, una leyenda del wrestling independiente, lograra su primer campeonato mundial en la WWE. Número 20.
Bayley en 2019. La tercera ganadora del maletín femenino, y aunque ocurrió en la misma noche que lo ganó, este canjeo sirvió para que Bayley lograse un hito histórico, ser la primera campeona Grand Slam en la historia de la empresa. Tras ganar el maletín, Bayley entraría al ring para defender a Becky Lynch de un ataque de Charlotte Flair y Lacey Evans para vapulear a ambas. Aprovecharía que llevaba el maletín para hacerlo oficial sobre Charlotte, dejando a la fanaticada muy contenta ante el gran logro de Bayley. Un buen canjeo, que considero que solo se ve un poco manchado porque fue el segundo año consecutivo que el maletín femenino se canjeó en la misma noche. Número 19. Alberto del Río en 2011. Si hay una superestrella que en un año lo ganó absolutamente todo, ese fue Alberto del Río. Más temprano en ese mismo año, el patrón ganaría el Royal Rumble, aunque fracasarían con su intento de convertirse en campeón mundial en WrestleMania, y ahora a mediados del año se hacía con el maletín de dinero en el banco, canjeándolo prácticamente al mes siguiente en SummerSlam, arrebatándole el campeonato de la WWE a CM Punk y empezando la caída del llamado verano de Punk hasta que tocó fondo. El competidor de San Luis Potosí es hasta ahora el único mexicano que ha portado ese cinturón, 100% mexicano, no quiero profundizar mucho en el tema, y conquistó finalmente la escena estelar de la WWE gracias a este maletín. Número 18. The Miz en 2010. Este canjeo en su momento o lo amaste o lo odiaste, y lo más probable es que haya sido del segundo grupo. Tras conquistar el maletín a mediados del año, el Miz entró en una de sus versiones más odiosas posibles, alardeando de haber conquistado dicha presea y por ende presagiándonos que estábamos ante un futuro campeón mundial en cualquier momento. El asombroso y su compinche Alex Riley acecharían peligrosamente al campeón de la WWE John Cena, pero sería a finales de año, en noviembre, que el Miz terminara siendo efectivo su canjeo sobre el nuevo monarca Randy Orton, convirtiéndose en campeón de la WWE y dejándonos algo imborrable como la Angry Miss Girl, que es esta chica que está aquí en pantalla. Y sorpresivamente el asombroso lograría mantener el cinturón hasta después de WrestleMania 27, no dando un gran reinado, pero sí un canjeo que sin dudas dio de qué hablar en su momento y hasta ahora sigue generando cierto debate entre gente que lo considera de los mejores y gente que lo repudia. A mí personalmente me parece bien por aquí. Número 17. Kane en 2010. 2010 es el único año en la historia de WWE que tuvo 3 canjeos del Money in the Bank, y el perteneciente SmackDown fue ganado por la máquina roja de la destrucción, Kane. Más o menos una hora después, Rey Mysterio logró retener su campeonato mundial pesado ante Jack Swagger a pesar de que tenía un pie lastimado. Tras el combate, el todo americano cobardemente comenzó a atacar a Mysterio, lastimando su tobillo herido, cuando la máquina roja de la destrucción apareció para alejar a Swagger, atacándolo y permitiéndole a Mysterio celebrar mientras se llevaba a Swagger a vestidores. Mientras Mysterio se estaba recuperando, las llamas explotaron y la música de Kane comenzó a sonar, con la máquina roja apareciendo junto a un árbitro, esta vez con el maletín en mano. Un confundido Mysterio veía sin poder creer. Apenas un par de minutos antes Kane le había salvado y ahora planeaba canjearle el maletín. Mysterio, sin poder hacer mucho, vio cómo Kane entregaba la presea al árbitro y la campana sonaba, recibiendo una tumba rompecuellos y viendo sus sueños terminados, con Kane conquistando un campeonato mundial por primera vez en muchos años y dando un canjeo bastante sorpresivo que se manejó muy bien, haciendo que primero salvara a Rey Mysterio y después haciendo que le traicionase. Número 16. Carmella en 2017. La primera ganadora del maletín femenino y hasta ahora quien ha conservado el mismo por más tiempo. Tras conquistar el maletín en SmackDown luego de que en el pay-per-view James Ellsworth lo descolgase por ella y se oficiase una revancha, Carmella lo mantuvo en su poder por 287 días, y cuando todos creímos que se quedaría con el maletín para siempre, en el SmackDown del 10 de abril del 2018, justo después de WrestleMania 34, Carmella finalmente haría oficial su contrato canjeando ante Charlotte Flair, quien había sido vapuleada por las Iconics minutos antes. El canjeo sería exitoso y Carmella conquistaría su primer cinturón en WWE, siendo histórico al ser el primer canjeo femenino y encima para una luchadora que en ese entonces iba en ascenso. Número 15. Alexa Bliss en 2018.
la segunda ganadora del maletín y también la primera que lo hizo en la noche que lo ganó. Cobrando venganza hacia Nia Jax tras perder el campeonato femenino de Raw contra ella en WrestleMania 34, Alexa aprovecharía un ataque de Ronda Rousey sobre Nia para hacer efectivo su contrato, canjeando de forma exitosa y volviendo a ser campeona de Monday Night Raw. En su momento aún no era común ver el maletín canjearse en la misma noche, y Alexa logró generar un impacto y una sorpresa al universo de la WWE para conquistar el que ha sido, hasta ahora, su último campeonato individual en la empresa, sin contar el 24/7. Número 14. Randy Orton en 2013. Siendo claros y objetivos, por supuesto que Randy Orton no necesitaba el maletín ya en el año 2013, ya tenía una carrera de leyenda, pero la forma en la que el mismo se usó terminaría derivando en una de las mejores storylines que WWE nos ha entregado en toda su historia. Luego de que Daniel Bryan lograse derrotar limpiamente a John Cena en el evento estelar de SummerSlam y ganar el campeonato de la WWE, la música de Randy Orton sonaría, quien solamente miraría al campeón y haría la magia de irse a vestidores. Cuando el árbitro especial invitado del combate anterior, Triple H, sorprendió a Bryan con un pedigrí, poniéndole en bandeja de plata a Orton la victoria, quien haría oficial su canjeo en ese mismo instante, arruinando los sueños de Daniel Bryan y convirtiéndose en campeón de la WWE una vez más. Todo esto desataría el movimiento del sí y la consagración del dragón americano, pero el momento en sí es muy bueno, como una movida heel clásica para arruinar los sueños del babyface y poner una prueba de fuego para que demuestre su tenacidad en los meses posteriores. Número 13. CM Punk en el año 2008. Para el año 2008, todos los niños que veían WWE odiaban a muerte y a más no poder al desgraciado de Edge, quien le había hecho la vida imposible al Undertaker y a Batista por casi un año. Pagando por sus fechorías, el oportunista máximo sería atacado por Batista en el episodio de Raw del 30 de junio del 2008, y cuando el animal se retiraba del cuadrilátero, la canción de CM Punk sonó por toda la arena, y el Chicago Mate corrió hacia el ring acompañado de un árbitro, regresándole a Edge una cucharada de su propia medicina y haciéndolo una víctima de un canjeo, tal como él se lo hizo a otros en años anteriores, para arrebatarle el campeonato mundial pesado. Y aunque el reinado de Punk no sería muy bueno, ver a Edge finalmente recibir un poco de las mierdas que él le hacía a otros fue algo muy, muy satisfactorio. Número 12. Liv Morgan en 2022. Tras años picando piedra y batallando por conseguir una oportunidad real en la WWE, Liv Morgan finalmente estaría a nada del éxito tras ganar el maletín en el año 2022. Ni corta ni perezosa, Morgan haría efectivo su contrato esa misma noche, casi una tradición ya de la división femenina, arrebatándole el campeonato femenino de SmackDown a nadie más que Ronda Rousey, para por primera vez conquistar un cinturón individual en la WWE. Este sería el primer paso para que Liv se convirtiera en la superestrella que es hoy en día, y es uno de los momentos más satisfactorios que los fans de la WWE han podido experimentar en los años recientes de la empresa. Número 11. Big E en 2021. A pesar de que toda Latinoamérica le tenga un odio desmedido al New Day, sería de necios decir que Big E es un mal luchador. Y finalmente en 2021 sería mandado a Raw, mientras que Kofi Kingston y Xavier Woods permanecerían en SmackDown. Estando por fin ante una oportunidad de tener una carrera individual tras varios años, en Money in the Bank 2021 Big E conseguiría el maletín, brindando de alegría a la fanaticada, aunque también algo de temor, pues para estas fechas el maletín masculino venía atravesando ya una mala racha de canjeos fallidos. Un par de meses después, en septiembre, Bobby Lashley derrotaría a Randy Orton en el evento principal de Raw, pero quedando sumamente malherido, con Big E aprovechando la situación para canjear su maletín ante una arena que estalló de alegría, y con Lashley a pesar de todas sus heridas logrando darle batalla, aunque al final, un Big Ending logró sellar su destino, y por primera vez en su carrera, Big E alcanzó la cima de la WWE en un momento sumamente emotivo. Tristemente, tendría que retirarse del wrestling unos meses después debido a una lesión, pero afortunadamente podemos decir que en 2021 Big E recibió finalmente su gran y merecida oportunidad. Número 10. Edge en el año 2007. En WrestleMania 23, Mr. Kennedy logró ganar el maletín, pero desafortunadamente terminaría perdiendo su oportunidad contra Edge,
quien le arrebataría el contrato para hacerse de un combate titular. Sin perder el tiempo, y luego de que el Undertaker quedase vapuleado tras un combate en la jaula de acero ante Batista y posteriormente al combate ser atacado por Mark Henry, el desgraciado de Edge aparecería para hacer oficial su canjeo, ante un Undertaker ensangrentado que poco pudo hacer ante un oportunista máximo que una vez más se robaba el campeonato mundial pesado. Si bien estos no eran los planes originales del maletín y esto se medio improvisó tras el cambio de portador luego de una supuesta lesión de Mr. Kennedy, dejó uno de los canjeos más icónicos que logra colarse hasta el top 10 de este conteo. Número 9. Io Sky en el 2023. Tras una racha del maletín femenino apenas durando un día, Io Sky se encargó de romper dicha tradición en el 2023, conservando el maletín por poco más de un mes. En SummerSlam, Bianca Belair logró derrotar a Asuka y Charlotte para ganar el campeonato femenino, cuando su celebración se ve interrumpida por el tema de Io Sky. Con Bayley distrayendo a la recién coronada monarca, Io aprovechó para conectarle su moonsault y ganar por primera vez un campeonato en el roster principal, comenzando aquí su ascenso a ser la superestrella que es el día de hoy y dándole finalmente al maletín femenino algo de tiempo de vida antes de finalmente ser canjeado, entregando uno de los momentos que los fans más aplaudieron porque finalmente Io recibía el empuje que su carrera merecía. Número 8. Damian Priest en el 2024. Si bien actualmente Damian Priest no es del agrado de muchos en la comunidad, no se puede negar que su canjeo es uno de los mejores de todos los tiempos. Tras pasar meses fallando en canjear en las oportunidades que se le presentaban, en WrestleMania 40 y luego de que Drew McIntyre se coronase campeón mundial pesado y por presumido terminase siendo atacado por CM Punk, el arquero de la infamia apareció súbitamente para, por fin, hacer oficial su contrato, terminando con el sueño del papucho y alcanzando su primer cinturón mundial, en nada más que WrestleMania, siendo el segundo en canjear en el evento más grande de todos, y aunque los fans después se le voltearían, no se puede negar que Damian logró hacer esto un momento muy memorable. Número 7. Dean Ambrose en el 2016. Money in the Bank 2016 es recordado como la noche en que los tres integrantes de The Shield portaron el campeonato de la WWE. Para el evento estelar, Roman Reigns entró al combate como el campeón mundial, y tras una muy buena lucha, terminaría perdiendo el cinturón contra Seth Rollins, quien recuperaba finalmente el título que nunca había perdido. Sin embargo, dicen por ahí que sobre aviso no hay engaño, y desde que antes Dean Ambrose nos había advertido que si ganaba el maletín, lo canjearía esa misma noche contra el ganador de esta contienda. Su música sonó, y Rollins se preparó para esperarlo, pero Ambrose, sin ser ningún tonto, le atacó por la espalda con su propio maletín, haciendo oficial el combate y tras conectar su finisher, el Dirty Deeds, coronándose campeón de la WWE por primera y única vez en su carrera, preparando todo para la triple amenaza de The Shield un mes después, y aunque ocurrió la misma noche que lo ganó, entregando uno de los mejores canjeos de todos los tiempos. Número 6. Tiffany Stratton en 2025. El mejor canjeo femenil de todos escala hasta este punto. Tiffany Stratton ganaría el maletín y terminaría haciéndose amiga de la campeona femenil de la WWE, Nia Jax. Por meses, Tiffy haría la magia de canjear, siendo esto solamente trampas para permitirle a Nia retener su presea en sus distintas defensas. En el SmackDown del 3 de enero del 2025, Nia Jax logró salir con la victoria ante Naomi. La música de Tiffany sonó cuando Nia estaba vulnerable, y toda la arena explotó imaginando que finalmente canjearía su maletín, pero no. En un principio ayudó a Nia, para la decepción de la fanaticada, pero sabiendo cómo trolear a todo el mundo, Tiffy cambiaría de opinión y atacaría finalmente a Nia Jax, entregando rápidamente el maletín al árbitro ante una multitud que estalló de alegría, y logrando conquistar su primer campeonato en el main roster para convertirse en una superestrella. Si me lo preguntan a mí, este es un canjeo prácticamente perfecto, y aunque sea bastante nuevo, creo que por cómo se manejó merece escalar hasta este punto. Número 5. CM Punk en el 2009. Jeff Hardy siempre fue uno de los consentidos de la afición, y tras batallar arduamente por meses, finalmente en Extreme Rules 2009 logró conquistar el campeonato mundial pesado, sacando a Edge de su camino en un brutal combate de escaleras.
Tristemente, su celebración se vería interrumpida por el Mr. Money in the Bank, CM Punk, quien ingresaba con un árbitro para hacer efectivo su maletín. Tras el brutal combate, Jeff apenas podía ponerse de pie, pero la campana sonó y rápidamente se comió una GTS, milagrosamente escapándose del conteo y dejando a CM Punk perplejo. El Ponqueto sería sorprendido por un paquetito, y hartándose de la situación, volvería a rematar a Jeff con otro Go to Sleep para finalmente terminar sus sueños y arrebatar del campeonato mundial pesado, empezando una rivalidad que marcó a millones y convirtiéndose en uno de los villanos más odiados en la historia de la WWE. Número 4. Rob Van Dam en el 2006. Les mencioné hace un rato, no me gustan los canjeos que se anuncian con antelación, pero creo que este es la excepción total. Rob Van Dam ganaría el maletín en WrestleMania 22, y aprovechando que la ECW reviviría por una sola noche, anunció que era oficial su canjeo contra John Cena para el evento One Night Stand, con Cena aceptando el desafío. Una vez llegado el pay-per-view, experimentamos uno de los mejores públicos en la historia de la lucha libre, una multitud entregada por todo su amor a RVD y que despreció y odió a John Cena como nunca jamás se repitió, amenazando incluso con destruir todo el recinto si el rapero mayor salía con la victoria. Tras entregar un grandioso combate, Edge apareció para costarle el combate a Cena y permitirle a Rob Van Dam llegar a la cima de la empresa en frente de toda su gente de la ECW. No me gustan los canjeos anunciados, pero les mentiría si no dijera que este fue sencillamente algo buenísimo y uno de los mejores de todos los tiempos. Número 3. Edge en el 2005. El primer canjeo de la historia y uno que terminaría de definir varias cosas para la WWE. Luego de que John Cena lograse sobrevivir a la cámara de eliminación, Mr. McMahon apareció para interrumpir su victoria, explicándonos que tras 280 días, el ganador del Money in the Bank, Edge, estaba a punto de hacer su canjeo, con el oportunista máximo, fresco como una lechuga, entregándole el maletín a Vince y yendo a combatir al rapero mayor, quien apenas si pudo defenderse y terminó perdiendo su campeonato máximo. Un momento que le enseñó a los fans lo impredecible que podría ser el maletín, que demostró que Edge podría ser un desgraciado egoísta con tal de salir con la victoria, y uno que nos hizo amar el concepto del Money in the Bank para el resto de nuestras vidas como una de las mejores cosas de la WWE. Número 2. Dolph Ziggler en el 2013. En el Raw posterior a WrestleMania 29, Alberto Del Rio logró derrotar a Jack Swagger, aunque quedando bastante malherido de una pierna, pero aún conservando su campeonato mundial pesado. De repente, y para todo su pesar, la canción de Dolph Ziggler comenzó a sonar en todo el recinto, lo cual nos entregó una de las ovaciones más ensordecedoras en la historia de la WWE, con Ziggler finalmente a minutos de tocar la gloria, y déjenme decirles que este es probablemente el canjeo más cardíaco en la historia del maletín, pues a pesar de su lesión, Del Rio puso demasiada resistencia y estuvo a punto de derrotar a Ziggler, pero al final, The Show Off logró conectar su finisher, el zigzag, para ganar su primer título mundial ante una multitud completamente feliz, dejando un canjeo perfecto que hasta nuestros días todavía emociona a los fanáticos, y aunque al final Dolph no conseguiría mucho éxito en WWE, este sigue siendo un momento icónico que puso a los fans muy contentos. Número 1. Seth Rollins en el 2015. No podría ser de otra manera. Tras la separación de The Shield, Seth Rollins fue cobijado por Triple H y la autoridad, convirtiéndose en un heel odioso, pero cuyo talento sobre el cuadrilátero y potencial eran innegables. Logró ganar el maletín y lo mantuvo por un muy buen rato, mientras que Roman Reigns era elegido como el principal estelarista de la empresa, ganando el Royal Rumble y llegando al evento principal de WrestleMania 31 a desafiar a Brock Lesnar por el campeonato de la WWE, en un combate que absolutamente nadie quería ver y con dos competidores que nadie quería ver como campeones mundiales. Más temprano esa noche, Rollins perdió un combate contra Randy Orton, y aunque sí había personas que suponían que podría aparecer al final del evento para canjear, nadie imaginó lo que de verdad pasaría. Haciendo historia, Rollins apareció cuando Roman y Lesnar estaban ya vapuleados para canjear a mitad de la lucha, algo que nunca había pasado, convirtiendo el mano a mano en una triple amenaza. Rollins escaparía de Lesnar y remataría a Roman con un pisotón contra la lona para ganar el campeonato,
dejando a todos en shock y concretando el famoso robo del siglo, uno de los finales más impredecibles en la historia de la WWE y definitivamente el mejor canjeo en la historia del Money in the Bank.